En el séptimo video vamos a programar el timer, el cual comenzará a correr cuando se inicie el juego, y cuando el tiempo se agote vamos a regresar al menú principal. El script se puede descargar desde el link en la descripción o se puede pausar el video para copiarlo. Empecemos. Comenzamos creando un nuevo script y le damos el nombre timer. Vamos a definir dos números enteros para los valores iniciales de minutos y segundos, que serán visibles en el inspector. Y luego definimos dos enteros para llevar la cuenta del tiempo. Agregamos el namespace unityengine.ui para poder utilizar elementos de la interfaz de usuario, y luego definimos un objeto de tipo text que guardará la referencia del texto de la interfaz. Guardamos los cambios y en el editor arrastramos el script timer al GameObject control. Vamos a escribir 1 minuto 5 segundos en los parámetros del script timer y arrastramos el elemento timer del canvas al espacio timer text. Vamos a definir dos métodos públicos, uno para iniciar el timer y el otro para detenerlo, y definimos un método privado para actualizar su valor. En este último método, lo primero que haremos es decrementar los segundos. Luego debemos comprobar si el valor de la variable es negativo, es decir, si se encontraba en 0 segundos y pasó a valer -1. Cuando esto ocurre, hay dos posibilidades. Una es que el timer llegue a 0 y en consecuencia debemos finalizar el juego. Esta región la voy a marcar con el comentario endgame. La otra posibilidad es que debamos decrementar 1 minuto y colocar la variable de segundos en 59. Vamos a definir un método para escribir un valor en el timer. Esta vez va a recibir dos parámetros enteros, uno para los minutos y otro para los segundos. Al final del método updateTimer vamos a hacer una llamada al método escribirTimer y le pasamos los parámetros m y s. Para escribir el timer vamos a considerar dos posibilidades, cuando la variable de los segundos tiene un solo dígito y cuando tiene dos. En el primer caso vamos a concatenar un 0 a la izquierda. Y en el otro caso vamos a escribir los segundos directamente. En el método startTimer vamos a asignar los valores introducidos en el inspector a las variables m y s. Hacemos una llamada al método escribirTimer pasando m y s como parámetros y vamos a hacer una invocación a un método. Para hacerlo usamos el método invoke y pasamos como parámetros el nombre del método entre comillas y el tiempo de espera antes de hacer la llamada. Vamos a invocar el método updateTimer luego de 1 segundo. Esta invocación también la haremos al final del método updateTimer. Con esto logramos que el propio método se invoque a sí mismo en intervalos de 1 segundo. Hago una observación. En el segundo parámetro de la invocación, al escribir 1f estoy indicando que el número es de tipo float, o real, como lo conocemos matemáticamente. Lo que vamos a hacer a continuación es definir un objeto de tipo timer dentro de nuestro script GameControl. En el método start vamos a encontrar la componente timer que se encuentra entre las componentes del GameObject-Control presente en la jerarquía y la asignaremos al objeto timer que acabamos de definir. Con esto podremos acceder a sus métodos y parámetros públicos por medio del operador punto. Dentro del método startGame vamos a hacer una llamada al método startTimer. Como es un método que pertenece a otra clase, debemos acceder a él por medio del operador punto. Escribimos timer.startTimer, paréntesis. Probemos la escena. El tiempo ya está corriendo. Lo siguiente que vamos a hacer es terminar el juego al acabarse el tiempo. Para esto debemos ejecutar el método endgame que pertenece al script GameControl.
Por lo tanto, en el script timer debemos definir un objeto de tipo GameControl. En el método start encontramos la componente GameControl y finalmente en la región donde el juego concluye, que habíamos dejado un comentario, hago la llamada al método endgame utilizando el operador punto. Como el método está definido como privado, no puedo accederlo desde el script timer. Voy a modificarlo para que sea público. Hago la llamada al método y escribo return, para que en ese momento se interrumpa la ejecución del método updateTimer. Dentro del método endgame, en el script GameControl, vamos a llamar al método stopTimer, que se encuentra definido en el script timer. En el método stopTimer vamos a cancelar cualquier invocación que pueda haber quedado pendiente. Existen varias formas de llevar la cuenta del tiempo. Elegí hacerlo de esta manera porque considero que resulta interesante el método invoke, el cual es fácil de implementar. La parte de las llamadas a los métodos puede resultar muy confusa, especialmente cuando están definidos en otras clases. Pero esta serie de videos no busca profundizar el tema de la programación. Estamos observando de manera superficial las herramientas con las que contamos y cómo podemos utilizarlas para darle forma a una idea. Más adelante vamos a estudiar programación, entender qué es una clase, un método, un objeto y el paradigma de orientación a objetos. En el siguiente video vamos a trabajar en el escenario. Vamos a utilizar nuestros prefabs para darle forma al laberinto y vamos a trabajar en el suelo para que no sea una superficie plana.